EB Podcast. Hola, bienvenidos a su programa de la Iglesia Bíblica Independiente EB Podcast. Hoy tenemos dos invitados en el panel, contentos con ello. ¿Cómo está, hermano Andrés? Dios le bendiga a mi hermana. Muy bien, gracias al Señor. Aquí estamos en el programa, invitados por la gracia y misericordia del Señor, para poder en un momento hablar la maravilla de Dios y hablar de su palabra, que es lo más importante. Qué bueno, hermano. Estamos contentos de tenerlo aquí en el programa, contentos y bendecidos del Señor porque siempre surgen dificultades, pero aquí estamos. En este tercer programa también tenemos a nuestro invitado, también a nuestro hermano Jacob, que está acompañándonos en la transmisión, en todo lo que tiene que ver con las cámaras. Bienvenido, hermano Jacob, ¿cómo está? Yo muy bien, pero al momento creo que soy medio hermano. Soy como un hermanastro. Ahí estoy en camino a lo que ya estar más metido en el tema de la iglesia, pero siempre apoyando, siempre con una espiritualidad bien clara que tengo, mi creencia también en Jesús. Puede que hay cosas en las que estemos en diferencia, pero siempre tratamos de aclararla bajo la Biblia, que de eso se trata este podcast, que sea todo en base a la Biblia y no a creencias humanas. Así que Amén. muy alegre, muy contento de poder participar. Qué Gracias, bueno. gracias por invitarme. Oh, qué bueno, sí, es bonito eso, que se sienta parte de la iglesia, porque eso es lo más importante, sentirse parte de este cuerpo tan maravilloso que es la iglesia de Jesucristo. Y claro, como usted dice, pues, hay cosas, diferencias en el Evangelio, tenemos distintas posturas, distintos pensamientos, pero lo más importante es que creemos en un Dios verdadero, un Dios que se hizo hombre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante en este tiempo que estamos viviendo, que reconozcamos a Jesucristo como nuestro único y real Salvador. Y bueno, el programa de hoy es importante, muy importante, como todos los que vendrán. La pregunta que se nos ha hecho en este tiempo y que queremos compartir con nuestros hermanos en este panel, en este maravilloso panel, es ¿por qué Cristo es tan importante en el tiempo de hoy? Hermano, ¿qué me puede decir usted, hermano Jacob, para usted en el tiempo de hoy? ¿Cuál es la importancia de Cristo en su vida o en cómo usted lo ve en la sociedad? Bueno, cuando se habla de Cristo hay que tener también mucho cuidado, mucho respeto por lo que es la figura de Cristo para muchas personas y también lo que es la espiritualidad, la gente creyente en Cristo y también algunos que no son tan espirituales, pero sí saben que existió. Como dice mucho ahí en el barrio, en la calle, dicen, aunque creas o no creas en Cristo, el tiempo se divide antes de él y después de él. O sea, ya hay una cosa histórica que nos revela que sí existió. Entonces, ¿por qué Cristo es importante? Tenemos que también pensar ¿por qué? O sea, ¿para qué si es un tema espiritual? ¿Para qué si es un tema social? La sociedad también, y básicamente las bases de todos nosotros, la moralidad que tenemos nosotros está fundamentada en la Biblia y en el ideal de Cristo. O sea, si vamos a hablar de Cristo, también tenemos que hablar de la sociedad tal y como la conocemos, por lo menos la sociedad occidental. Así que yo creo que es un referente, una figura muy importante a nivel espiritual y social. Y la verdad es que el tiempo, como dije, se divide antes de él y después de él. Maravilloso. Es maravilloso comprender eso y maravilloso el poder también, como dice usted, reconocer que sí existe un Salvador. ¿Y por qué? Porque, como dijo usted, un buen punto de que hay algo que nos divide, un antes y un después de Cristo. Es decir, que la creación y la humanidad a una voz reconocen que hay un creador, Claro. que hay un Salvador. Y este es el punto que más nos confronta en este último tiempo también como iglesia, en lo secular, en lo moral, en todo. Sabemos que Dios es un referente, Jesucristo fue un referente para nuestra vida en cuanto a lo moral, porque el mundo
se basa en las enseñanzas, en lo que él dejó a través de los apóstoles. Pero en este tiempo la importancia de Cristo se ha como diluido, se ha como no se toma mucho en cuenta. Sí, mucha gente dice, sí, yo creo en Dios y creo en Jesucristo, que es el Salvador, pero no le da la importancia, como que siempre hay una tergiversación de lo que es nuestro Señor Jesucristo y se ha perdido la importancia. Tienden Que disculpa que te interrumpa, pero sí se tiende a minorar la importancia de Cristo y de todo lo que es el cristianismo a nivel de religión. Y creo que está pasando ahora mucho más, bueno, con el tema que está en boca de todo ahora, que es el tema de la Coca-Cola, donde no te dejan colocar el nombre de Jesús. claro, No sé por qué, como decía Manuel Danan, pero creo que hay algún tipo de manipulación, conspiración. claro, conspiración, si nos ponemos conspiranoicos, pero sí yo creo que hay un tipo de manipulación a nivel de que no creas en alguien, en un ideal, como dice Danan, en un ideal de persona. Una persona que hizo las cosas correctas, que fue santo y que murió por un ideal y por una idea. Muchos creen, otros no creen, pero él murió por lo que decía. Entonces cumplió con su palabra y yo creo que para eso, Eso es rescatable, usted claro, dice. y es peligroso. Es peligroso para mucha gente porque te quieren mantener enfocado en otras cosas y no en un ideal de vida o en defender alguna postura, porque te Claro, quieren dócil. Porque la gente, yo creo que si hay algo que rescatar de lo que es el Islam, en el Islam al menos ellos respetan mucho lo que es su religión. Si alguien habla mal del Islam delante de un islámico, no. eso seguramente ahí va a haber Ahí algún hay altercado, no se van a altercado. hablar más, no se van a hablar, no se, no, algo va a pasar. Pero Se va a romper una claro, relación. a O se ver, rompe o se algo pasa, algo algo pasa. definitivamente pasa Claro. y no es, o sea, yo puedo ver a nivel del cristianismo que es muy suave, que hay mucha gente muy light, que, bueno, si tú pensás eso, bueno, está bien. Sí. Yo creo que no hay ese fervor de defender la postura No. del cristianismo. Por eso yo decía eso, porque yo decía que, le decía a los hermanos, te decía que las personas como que han diluido mucho y no hay muchos defensores de Jesucristo, como que se ha menguado el amor, la defensa de todo lo que Jesucristo representa y representa a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué opina usted, hermano Andrés? ¿Qué me puede decir de lo que estamos conversando? Muchas gracias por esta oportunidad. La pregunta, ¿cuál era, mi hermana? Eh, Cristo es importante. ¿Por qué Cristo es importante en este tiempo? La importancia de Cristo en el día de hoy. Bueno, el hablar de Cristo me produce mucha alegría, mucho gozo. Es algo de los temas más importantes que en mi vida produce. Porque en sí el Evangelio empieza y termina en Cristo. Así es. No hay otro nombre que es más grande que Cristo. Como lo mismo, si vamos a la escritura en San Juan capítulo 1, comienza en el principio, o dice en el principio era el verbo. Eso me quiere decir que antes que naciera cualquier cosa, antes que tuvieran los astros, antes que tuviera la creación, en el principio estaba el verbo. Y como todos nosotros sabemos que el verbo es una palabra griega que quiere expresar razonamiento, pensamiento, palabra final, una palabra de gran importancia. En el principio era el verbo, entonces, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Eso qué me quiere decir? Que la palabra en sí, la palabra como razonamiento, estaba con Dios y era Dios. Gloria a Dios para siempre, eso me da mucha alegría. Y si vemos el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Que ese verbo que es un razonamiento, que es una palabra, que es un pensamiento,
se hizo carne por amor a la humanidad. Así es. Sí. Y ese verbo era Dios. Y ese verbo, siendo Dios, se hizo carne. Y ahí nació el nombre de Jesucristo, que dice Jesús el Mesías. Por eso es tan importante el nombre de Cristo. Claro. Y que ahora se ha olvidado tremendamente en las iglesias. Sí. Sí, se ha olvidado y usted en este tiempo nos ha dado una referencia muy importante, que no creo que muchas personas entiendan mucho ese tema y es una lástima porque, como decía Jaco aquí hace breve momento, muchas personas, por ser un islam, si uno está hablando del Islam y hay un islámico frente, él no va a dejar porque él tiene sus creencias, él tiene su defensa aquí latente. Y hoy en este tiempo la iglesia ha perdido la importancia de lo que es Jesucristo en la vida de la iglesia, del creyente y más allá de la humanidad, porque Jesucristo es muy importante para todo el mundo. Jesucristo es muy importante para todas las naciones, pero no se está dando la importancia y estamos diluyendo su nombre y se está perdiendo en el tiempo y no hay mujeres ni hombres ni mujeres que defiendan ni que se levanten y hablen de la importancia que tiene Cristo en las vidas. Incluso Jaco recién nos hablaba de un hombre que era teísta. Sí, sí. Danan, él, según lo que yo he visto en algunos videos, que él sale hablando, en donde debate con ateos. Y él dice que es teísta, que él cree en un Dios, no en el Dios abrámico, pero sí cree que hay algo superior que nos creó y que no que nos gobierna fundamentalmente en todo, pero sí Claro. que superior a nosotros, hay una Mm. fuerza superior a nosotros, que es ilógico pensar que no lo hay. O sea, Sí. de alguna manera él sí es teísta. Entonces, y él defiende, lo que me pasa a veces es que hay gente que no es cristiana, A eso que vamos. defiende más el cristianismo que los mismos cristianos. A eso vamos. Entonces eso yo creo que ahí causa algún choque, debería causar algún choque en la gente que va a la iglesia. En los creyentes. Claro, en los creyentes, porque los creyentes son los que tienen que, o sea, no defender a Dios porque Dios No necesita dice defensa. que no necesita defensa, pero sí debería moverte algo. Sí, pues. Algo debería causar dentro de ti que estén hablando, no sé, en contra o mal de tu religión y de Cristo, porque tú estás diciéndole al mundo que tú lo amas. Claro. Y si alguien viene, por ejemplo, alguien viene y trata mal a tu madre, a alguien que tú dices que amas, ¿no? Si alguien viene y la trata mal, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? Tu reacción es decir, ah, sí, mira, Qué bueno que No, mira, no creo. esa es tu postura. No creo que sea así. No creo. Entonces, no, si ninguno de nosotros tomaría esa. muchos creyentes dicen que aman a Dios, que ellos, a todas con Dios, Jesús es mi Salvador y él, por la sangre de Él yo fui limpiado, así que lo amo. Él murió por mí. Pero cuando hablan mal de Jesús delante de ellos no dicen nada. Se quedan callados. Entonces, Sí, qué gran importancia lo que dice aquí mi hermano Jacob por la fe. Bien. Hay una frase, Muy buena. todo esto Excelentísima. va paso a paso. así es. Pero es muy importante lo que dice mi hermano Jacob y mi hermana Solange. Y la importancia, bueno, en sí Dios no necesita que lo defiendan, porque Dios es Dios. Dios es un Dios absoluto, es un Dios omnipotente, es un Dios soberano. Él se da gloria a sí mismo, como el mensaje del día de hoy hablaba. Él no necesita que lo defiendan. Pero qué penoso, qué triste es ver tanto creyente en el tiempo de hoy, lo mismo que dijo mi hermano, que dicen, yo amo a Jesús, yo amo el Evangelio, yo amo servir a Cristo. Pero yo comienzo a preguntarle, ya, pero tú amas a Jesús, tú amas a Cristo, tú amas el Evangelio. Pero uno comienza a preguntarle, ¿pero de qué forma lo amas?
¿Tu amor en qué está fundamentado? ¿En qué está basado? ¿En qué está basado? Casi la mayoría de, eso mismo estábamos hablando hace poco, la mayoría del pueblo latinoamericano, su vida de cristiandad no está fundamentado en el centro que es Cristo. Y como dijimos anteriormente, el verbo era Dios. O sea que el verbo significa logos y logos significa palabra. O sea que Cristo en sí es la palabra misma. O sea, entonces si yo amo a Cristo, yo amo el Evangelio, debo amar la palabra del Señor. Claro, sí. Porque el salmista en Salmo 119, que es el salmo más grande que hay en el libro poético, en casi toda la escritura, en todo ese salmo, le da gloria a la ley de Jehová. Ujú. Le da gloria a sus juicios. Se goza en lo que Dios hace. Y como dijo mi hermano aquí mismo, de los 10 mandamientos. Todo eso está en la palabra y todo eso lo hizo Dios. Y todos los mandamientos se cumplen en Cristo. Entonces yo comienzo a preguntar, y me pregunto en mi mente, ¿a qué Cristo o a qué evangelio está sirviendo la iglesia el día de hoy? Mm, ¿Qué Cristo o qué evangelio sirve? mm. Porque decir de palabra podemos decir muchísimas cosas. Pero si la palabra Biblia, el libro bíblico, las letras hermosas que están aquí, no están gobernando tu vida, tu evangelio es falso. Tu evangelio es falso, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque la palabra es Cristo. Sí, amén. ¿Qué piensa usted, mi hermana Solange? Lo comparto plenamente y al decir que nosotros amamos a Cristo, tenemos que presentar defensa de este evangelio, Amén. ser embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo por la fe. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de la tierra celestial. Y como ciudadanos de la tierra celestial, nosotros somos ministros, administradores de este gobierno. Y si un administrador de un gobierno no sabe administrar, no sabe defender, no sabe presentar su país, su ciudadanía, lo que ama, lo que vive o lo que profesa, de qué tipo de ministro estamos hablando, de qué tipo de gobernador estamos hablando. Y es por eso que comparto mucho lo que tú dices, Jaco, referente a que hay muchos hombres que no son creyentes en Jesucristo, pero que presentan más defensa de Él que nosotros mismos. Y me pongo en los zapatos del hermano acá y digo, claro, a veces muchas personas hablan de Jesucristo y se mofan y dicen muchas cosas y nosotros como creyentes estamos mudos, callados. ¿Por qué? Por lo mismo que decía aquí mi hermano Andrés, porque no tenemos un conocimiento verdadero de lo importante que es Cristo en nuestra vida. Y decimos que Cristo es importante, pero lo decimos a veces de la boca para afuera. Pero cuando alguien viene y se mofa, como dijo, de mi madre, yo presento defensa de ella. Claro. Pero de Cristo, Mm, ay, no, porque cada uno puede pensar como quiera. Hay Claro. libertad de expresión. Es que Claro. yo no puedo porque... Ahí son más blanditos. Claro, ahí somos blanditos y dejamos que la persona haga y deshaga y hable del nombre de Cristo y lo use como un tapete en el suelo y nosotros decimos, hay que entenderlo porque eres una persona que no conoce a Cristo, pero tú que conoces a Cristo no puedes callar. Claro. Sí, porque igual, mira, hoy en día se ataca mucho lo que es el cristianismo. Si ustedes se fijan, la religión más atacada en el mundo siempre es el cristianismo. Claro, O sea, ustedes ven un video de Rihanna, por ejemplo, tiene que estar en una cruz, así haciendo cosas en una cruz.
¿Por qué no puede ser vestida con la ropa islámica y haciendo cosas aberrantes? Porque, bueno, no sé en realidad por qué, yo me imagino que le tienen más Uno miedo a los islámicos por cómo son la gente en que su sigue esa religión. defensa. No digo que sean malos, ¿ah? No estoy diciendo que sean peligrosos, pero sí que son más arraigados hacia su religión y por ende son más, ¿cómo decirlo? Son más centrados, son más fuertes en su defensa hacia la religión y los ataques que reciben. Entonces, ¿por qué atacan el cristianismo? Siento, porque la gente cristiana en cierto sentido es más blanda, po. Es más blanda en el tema de defender a Jesús. No sé si será porque los pastores o porque alguien instruyó mucho el tema de poner la otra mejilla, pero hay cosas en las que no hay que poner la otra mejilla, siento yo. Y ahí es donde yo tengo como esa diferencia con el tema del cristianismo y de algunas personas cristianas de yo no quiero poner la otra mejilla cuando hay algo que está mal. O sea, hay cosas que ya uno puede dejar pasar llevar. Con los niños, por ejemplo, hacen, no sé, alguna travesura y uno sabe que está mal, ya lo corrige o le dice y puede hasta pasarlo por Por encima. alto, sí. Pero si está haciendo algo muy malo, no puedes dejarlo pasar. O sea, no podéis poner la otra mejilla cuando alguien está insultando a Dios, cuando alguien está insultando a Jesús o está haciendo cosas que no debería hacer con símbolos cristianos. ¿Cachai? Aunque nosotros no defendamos símbolos, pero sí es importante defender nuestra postura. Y cuando alguien viene aquí a menospreciar mi postura ante Jesús y mi creencia ante Jesús, yo no soy de la corriente de ponerle otra mejilla y dejarlo que hable, ¿no? Porque está atacando directamente lo que yo creo. Amén. Y eso yo creo que no hay que dejarlo pasar ya. Yo personalmente, que no estoy, como te digo, soy ahí hermanastro en el tema del cristianismo, pero sí, yo creo que la gente cristiana debe ser un poco más intolerante a ciertas cosas, no ser tan Sí, tolerante. debemos presentar Sobre todo cuando se meten defensa. con las bases cristianas. Yo creo que ahí, Sí, es que eso, qué gran verdad lo que dice mi hermano Jacob. Es una gran realidad, Por una la fe. gran realidad. En sí, a ver, para poder seguir el tema, es muy real. Porque también, bueno, yo he conocido mucha gente que no tiene, ¿cómo para poder decirlo? No tiene una convicción de lo que cree. Sí, sí. No tiene una convicción de lo que sigue. Solamente muchas veces he dicho, no, yo vivo mi evangelio y yo voy a la A mi iglesia. manera. A mi manera, yo vivo el evangelio a mi manera. O los mismos cristianos dicen, yo voy a la iglesia, estoy en el culto y después me devuelvo a la casa y no hablo con nadie, todo tranquilo, yo sirvo al Señor de todo corazón. claro, Pero yo en cierto modo no lo puedo entender. Porque Cristo debe hacer algo en tu vida. Promover algo. Cristo debe llevarte a algo. Y la palabra por sí te lleva a hacer cosas. La iglesia primitiva, en Hechos, todos tenían un mismo sentir. ¿Y cuál es el único trabajo de la iglesia? El único trabajo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, bautizándolos y enseñándoles. Y luego, y dice la Escritura, y yo por Cristo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio, predicar la palabra, o sea, predicar a Cristo, enseñar a Cristo y hacer más discípulos para que esos discípulos luego sean maestros y esos maestros que antes eran discípulos hagan más discípulos. Entonces la iglesia ha olvidado ese punto. Por eso yo me comienzo a razonar, a pensar y digo, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la convicción de los creyentes que están dentro de las iglesias? Yo me centro mucho en eso porque yo tuve mucho tiempo así.
Yo me centro mucho en eso porque yo tuve mucho tiempo así y cuando encontré y comencé a estudiar y comencé a sentir en mi vida, no tanto por lo que me decían, sino por lo que yo leía y lo que yo estudiaba, hizo algo nuevo en mi vida. Y el nombre de Cristo, toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, le da gloria a Él. Por tanto, eso te da más ánimo de proclamar, de predicar y exhortar en nombre de Cristo. Entonces, los hermanos que viven una vida de unir y venir, o de un evangelio que yo sirvo a Dios a mi forma, Es como el evangelio light. O sea, es un evangelio light. he escuchado mucho este dicho en algunos podcasts que dicen que tiene el feminismo, en contra del feminismo obviamente, dice el feminismo a la carta. Entonces yo igual siento que hay mucha gente cristiana que tiene un evangelio a la carta, que eligen lo que quieren y lo que no quieren lo desechan. Entonces creo que este cristianismo light es el que está haciéndole muy mal a la iglesia en general, ¿no? Ni siquiera hablo de una denominación, porque No, pues no hay, en dominación no hay que decir porque yo pienso que la iglesia universalmente tiende a tener esa fragilidad en cuanto a la defensa del el tema, evangelio. el tema es el cristianismo en sí, Mm. el cristianismo a modo planetario, que tiene esa fragilidad de muchos cristianos ley, porque las otras religiones no, son todos acérrimos y son todos ahí fervientes y cumplen las leyes aunque no les guste, las normas aunque no les guste las siguen igual, pero en el cristianismo es Se dan mal, tiempos, claro, hacen como que dan tiempo a que no, Cristo puede esperar, una cosa así. claro, Yo pienso que así es como se mueve el cristianismo en el tiempo de hoy, que Dios puede esperar, todo tiene su tiempo, pero más tiempo para mí y menos tiempo para Él, pues. Menos tiempo para darle la importancia a Él, pero más importa lo que necesito yo, lo que deseo yo, porque imagínate, pongámonos en el plano de que yo tengo un súper amigo, un amigo así, un compañero así, bueno, y este compañero me empieza a atacar lo que yo, mis creencias claro, en tu Jesucristo, espiritualidad. mi espiritualidad, me la empieza a como a Claro, atacar, a como que desestabilizar, queriendo, como a menospreciar igual, porque a siempre tienden a menospreciar. menospreciar lo que cuando alguien es O si tú evangélico o eres cristiano, ¿no? cristiano, canuto, Claro, ¿qué es eso? Pues, ¿y qué hacen allá? Pierden el tiempo todo el día encerrado claro, entre cuatro sí, paredes. ¿Qué pasa ahí? Entonces uno, ¿qué puede decir en ese tiempo? Voy a perder el amigo por causa de Cristo. Muchos no quieren perder los amigos por causa de Cristo, po. Muchos dicen, no, es mi amigo, pues lo entiendo, y no defienden a Cristo, que es mi mejor amigo, po. ¿O no? así es. Bueno, los cristianos deberían pensar así, ¿no? Deberíamos pensar Y así. más que mi buen amigo, bueno, un amigo que igual la palabra amigo está tan ¿Viciada? viciada aquí en Chile, pero más que un amigo es tu salvador. Sí, pues, O sea, es alguien que dio la vida por ti. No es tu claro, amigo, es tu salvador. Por más claro. razón deberías defenderlo. Si a eso a lo que voy. Mira, la madre y el padre son los que te dan la vida terrenal. Pero Jesucristo es el que te da la vida espiritual. O sea, El que te da la vida eterna. debería estar más Más arriba, agradecido. más arriba del papá y la mamá porque te va a dar una vida eterna. Entonces tú deberías defenderlo con más ganas, con más razón, no andar con ese cristianismo. "Ay, no, es que Bueno, que digan lo si que le- quieran. si le digo algo se va a enojar conmigo. No, Vamos a perder la amistad. claro, Eso mismo, porque, qué hermosa conversación que estamos dando el tiempo de hoy. Bueno, un varón que defendió el evangelio, pero con toda vehemencia, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los pocos con Timoteo, que era el estudiante o era el discípulo de él, que era un joven. Fueron dos varones que defendieron el evangelio como principal objetivo. Y eso donde lo vemos, que ellos estuvieron hasta llegar al nivel
de ellos mismos ser aborrecidos por pensar Diferente. diferente. Y eso lo vemos Mm. cuando dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, Qué fuerte. o trato de agradar a los hombres, pues si todavía no agradara, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahí muchos erran en el tiempo de hoy. Por lo menos Pablo, ¿qué es lo que predicaba? Cristo dice en Juan capítulo 1, versículo 18, que dice, Moisés trajo la ley, mas Cristo trajo la gracia. O sea que el evangelio de Cristo era la gracia de Dios hacia el hombre. Ujú. Y la lucha que siempre tuvo Pablo era la ley con la gracia, los judaizantes y la iglesia. La iglesia vivía en la libertad de la gracia, en la fe en Jesucristo. Cristo era el todo. En Cristo estaban todos los méritos para ser salvo. En Cristo estaba toda la gloria. En Cristo estaba todo el evangelio. Toda tu vida se centraba en Cristo. Ujú. Pero Pablo siempre tuvo la lucha con la religión en ese tiempo, que eran los Claro, judaizantes, sí. que eran la ley, eran mandamientos de hombres y ponían carga sobre carga. Claro. Entonces, un varón que defendió el evangelio de la gracia fue el apóstol Pablo. Fue el apóstol Pablo cuando dijo, y ahí en ese tema yo quiero llegar cuando dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. En el tiempo de hoy, muchos dicen, yo soy siervo de Cristo. Pero sí, puede ser que no sean judaizantes. Pero ahora la religión que está firme, tremendamente ahora, es el legalismo. Mm. Digo, yo soy siervo de Cristo, pero vivo en el legalismo. Entonces, ¿tú estás siendo siervo de Cristo o estás siendo Esclavo de la ley. esclavo de la ley? Entonces, Pablo era un defensor del evangelio tremendamente y de Cristo. Un ejemplo Un para ejemplo, nosotros. porque dice, imitadme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Y otro tomo, porque Pablo era un apóstol y él fue en Gálatas capítulo 2, versículo 13, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, que Pablo, siendo con convicción del evangelio de Cristo, que era la gracia, Ujú. se paró contra su Hermano, contra su eran los dos apóstoles, compañero. era su compañero. Podríamos decir que eran como dos amigos que iban por el mismo por una camino. misma meta. Claro. Podemos tomarlo como dos Pero pastores. iban por una misma meta, pero por diferentes caminos. Había uno que tenía una convicción plena y otro que guiaba entre dos pensamientos. Sí. Porque Jesús o Dios le demostró, le dijo, mata y come. Y él dijo, pero ¿cómo voy a comer? Si son animales inmundos. ¿Y qué dijo Jesús? No llames impuro Impuro a lo que yo he he limpiado. limpiado. O sea que Pedro ya sabía lo que era la gracia y lo que era Cristo. Claro. Pedro, siendo en la primera predicación 3.000 almas se convierten, Pablo, siendo un varón que amaba a Cristo, que amaba la convicción del evangelio de la gracia, se paró con Pedro y le dijo, tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. Con ellos eres una cosa y con esto otro eres otra cosa. Imagínate Uf. que te ataquen de esa manera. Oh, qué Es fuerte. tremendo. Claro. Y ahí hay que tener humildad. Y si vamos a pensar en el tiempo de hoy, sí, dos pastores, Claro. que un pastor le reprenda al otro pastor. Y por eso estamos llegando. Y si vamos, disculpe que se escucha aquí. Si vamos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7 parece, cuando dice los requisitos del obispo.
Sí. Primera de El requisito Timoteo. del obispo es como un anciano o un pastor. O sea que uno de los requisitos de un obispo es que no sea un neófito. ¿Y qué significa un neófito? Un ignorante. Un ignorante. La persona que no sabe de lo que... Por eso Lo que muchos creyentes no defienden el evangelio. Y yo me he catalogado en un principio como una de ellas, porque de repente uno no tiene argumento y dice amar a Cristo y dice amar su palabra, amar sus caminos, amar su verdad, pero llega alguien y te pone un argumento, como conversábamos en el almuerzo. Sí. Una anécdota que tenemos aquí, que la persona puede estar en la mentira, pero tiene tanta convicción de que es verdad que a ti te Claro. puede convencer. Te puede convencer de que, claro, de De que que esté tiene convencida. claro. No de que sea verdad, sino Claro, de lo que... claro, te puede convencer de que está Tiene la convencido. seguridad Tiene que eso es Claro. así. Claro. Y Y te da nosotros, vuelta. No tiene que ser verdad, sino que tengo que estar seguro, Seguro. de lo que digo. ¿Y nosotros qué? Nosotros teniendo la verdad, Claro. sabiendo quién es Cristo, bueno, conociendo a Jesucristo, nuestro Salvador, como decía Jaco en este momento, viene alguien y quedamos, bueno, sí, A, E, U, Sí. E, y se van tenemos todo el abecedario, pero Claro. no no hay tenemos el respuesta, argumento, pero no hay tenemos la claro. respuesta. Y es por eso que es importante, hermano, que está escuchando también la transmisión, es importante que usted tenga una veracidad, una convicción Una de convicción. de lo que es De lo que es Jesucristo Cristo. para usted. Porque eso es lo que en este tiempo como iglesia bíblica, que ha despertado el deseo de hacer este podcast, no es mostrarnos nosotros, ni mire, soy yo, la hermana Solange, que está aquí en una cámara. No, es para que todos juntos podamos presentar defensa del Evangelio. Que, qué lástima que en este tiempo las rocas, las piedras están hablando y el pueblo de Cristo está callado. Damos gracias a Dios porque se ha levantado un movimiento escritural. Hay un deseo por la palabra de Dios, hay un deseo, un hambre por conocer, por introducirse en las profundidades de la enseñanza bíblica. Hay un despertar. Y yo lo invito a la iglesia, invito a los amigos que yo sé que van a ver este podcast, que no desistan en lo que están haciendo, no desistan en conocer a Cristo, no desistan en defenderlo, no desistan por nada de este mundo en negar a Cristo por un amigo, por un conocido. Si Él es, como dijo Jaco y como nosotros creemos, Sí. nuestro Salvador. O sea, ¿Cierto, Jaco? que desistan de negarlo. Desistan. No lo nieguen. No lo nieguen. No lo nieguen. No, Y si- no lo neguemos. Y si tiene que perder un amigo por defender a Cristo, defiéndalo. Perdámoslo. Defienda a Cristo, pierda al amigo, porque Perdámoslo. es mejor tener vida eterna que... Bueno, ya todos saben. Por eso es mucho mejor. Yo soy más fiel. Uno tiene que ser defensor de sus ideales. Claro. Creo que por ahí va más mis tiros de decir, "Ey, si yo tengo esta convicción, si yo creo en esto, lo voy a defender. Hasta que alguien me demuestre con hechos, argumentos y cosas claras que estoy equivocado. Pero si no me lo demuestra así y solo me lo demuestra por emoción o burlándose o denostando mi creencia, creo que ahí ya estamos en un conflicto porque me está atacando directamente a mí. Y a veces son solo burlas Sí. y sin ningún argumento. Por eso es que a veces son solo burlas y la gente, yo creo que va más por el tema de que yo me considero un neófito bíblico, aunque he escuchado mucha Biblia porque mis papás son cristianos, bueno, desde que yo nací, y mis tíos y mi familia, aquí Bueno, somos todos familiares. Somos de raíces Somos cristianas. de raíces bien cristianas, entonces he Dormíamos escuchado. debajo de las bancas. Exactamente, somos de los que dormíamos debajo de la banca. En las vigilias. Sí, las O vigilias. salíamos al baño y nos quedábamos afuera jugando. Ahí se nos perdían cosas. Qué tiempos aquellos. ¿Cuántas historias? Sí. Entonces, soy bien neófito porque no leyó la Biblia así como ciegamente y correctamente.
Pero sí tengo muchas palabras que compartían conmigo mis familiares, mis tías, mi mamá, mi abuela, todo. Entonces creo que hay que ser coherente con lo que uno dice y practicarlo. Eso es muy Creo que por ahí importante. es lo más importante y en la Biblia siempre Jesús, como nuestro ideal a seguir, él demostró eso. Sí, Demostró pues, que él era fiel a sus convicciones y que seguía lo que decía. Y si alguien atacaba esas convicciones, él o sea, no se negaba a defenderlas. no, por ningún Él motivo. no esquivaba la bala, No. como pasó ahí cuando destruyó los puestos de mercancía en el Sí, templo, ¿no? claro, claro. Porque él de verdad, porque él había visto al Padre, obviamente. Amén. Él había visto al Padre, él sabía quién era el Padre y quién era Dios, y ahí estaban vendiendo cosas en su En el templo, templo. en donde la gente iba a adorar. Claro. Entonces, sean coherentes. Si vienen a adorar o vienen a vender, a comprar, o si vienen a hacer un mercado en el templo de mi Padre. Creo que esa fue una gran enseñanza que nos deja de que Claro, si alguien ataca tu convicción, tu creencia y no vive como como dice, vivió Jesús. como dice, creo que no hay que mirarlo con respeto, que sinceramente. Claro, el que vive doble vida, una doble moral, yo creo que no merece respeto No. y no merece tampoco recibir consejo de parte de esa persona. Por lo mismo que hablaba aquí nuestro hermano Andrés, por referente, bueno, que damos gracias igual, porque aquí que ha revelado que cuando Pablo altercó con Pedro, él le dijo, hipócrita, estás Sí. a dos bandos. Y eso no se, Claro, no, con unos eres así y con con uno es otros así, eres con de otro otra es de manera. esta manera. ¿Cuál de verdad eres tú? Claro, ¿Cuál es la verdad? dime Tiene- cuál eres. claro. Entonces, también en este tiempo nosotros como creyentes también tenemos que tomar esa bandera en el evangelio entre los creyentes, porque muchos de nosotros hay muchas corrientes que tienen ese evangelio light que hablaba Claro. Jacob en este Evangelio momento. a la carta. Evangelio de la carta que, mira, yo voy a esta iglesia, me comporto como se comportan en esta iglesia, Claro. voy aquí a este lado y me comporto como están en este lado, y no tenemos una corriente nosotros, Una corriente clara. una corriente Claro. clara, como que la palabra es clara en decir que no podemos nosotros andar como para allá y para acá. Ser tibios. En ese sentido no se permite ser No tibios. se permite Claro. bajo ninguna circunstancia, ¿cierto? Bueno, nosotros aquí estamos hablando a creyentes, estamos hablando a creyentes. Si vamos a hablar de gente del mundo, ya es otro tema. Buen punto, buen Ahí es otro tema lo que se está hablando. Hay que separar las aguas. punto. Sí, hay verdad. que separar porque Claro. una persona del mundo ya podríamos hablar otro tema del nuevo nacimiento, de la antigua naturaleza, de la nueva naturaleza, pero como estamos hablando a creyentes, el creyente tiene que ser diferente. Pero eso, por eso es que yo di el ejemplo y me pongo en el punto de que muchos creyentes están como Pedro en esta división. Bueno, yo sé que a muchos puedan conocer. Bueno, nosotros somos estudiantes de teología. Yo llevo 3 años, yo estudio con mi hermano Danilo. Mi hermano Danilo lleva como 7 años, cerca de 7 años. Yo llevo 3 años en esto. El estudio de la Biblia me ha hecho entender muchas cosas. En sí no es que erremos el blanco, como algunos dicen, o que nos pongamos más fríos, o nos pongamos menos espirituales, Menos carismáticos. menos carismáticos. En sí, por lo menos la espiritualidad no va en lo que yo haga exteriormente. Ahí no se ve mi espiritualidad. Mi espiritualidad como principal punto, un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre que ama la palabra de Dios. Y vive la vida. Es un hombre que, como dice mi hermana Solange, es un hombre que ama la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. En Colosenses ahí habla la naturaleza de la vida nueva. Y ahí el apóstol Pablo da consejos a los hermanos de Colosas. Cómo deben guiarse al frente de los demás.
porque igual Colosas era un lugar donde habían esclavos. Y los esclavos, el mismo apóstol Pablo le dice a los esclavos, ustedes tienen que ser respetuosos con sus amos. Ujú. Si ustedes son cristianos, deben vivir y deben reflejar el nuevo nacimiento en frente a los demás. Claro, Entonces, en sí aquí estamos hablando a creyentes, a creyentes. Es una gran realidad eso. Sí, Bueno. porque igual, si yo me pongo un poco del lado de la gente secular, que la gente que no, como que no cree en religiones. claro. ¿Sí? Ya. Porque tú te paras a preguntar, son muy pocos los que son ateos. Y mucha gente sí cree, pero no cree en religiones. Creo que es la respuesta más común que podemos escuchar si le preguntamos a alguien sobre Dios. Sí, sí creo en Dios, pero no en las religiones. Creo que eso es lo que dicen ¿Y por todos. qué se Sí. deriva y a qué se ¿A qué deriva se eso? deriva eso? Es porque, por lo Nosotros, general, el ejemplo. de por lo muchos general los creyentes. cristianos son un mal ejemplo. Son un muy mal Sí. ejemplo, muy Son mal ejemplo. una piedra de tropiezo tremenda porque hay iglesias en las que se practica el chisme, que creo que no debería ser, que se practican muchas cosas que son igual que estar En en, el mundo. estar en una comunidad secular. O sea, En la un única centro de diferencia es madres. que cantan y que leen la palabra, porque básicamente no la explican. Leen la palabra, que es lo que se siente, lo que ellos creen, y no explican la palabra al final. Y por eso es que hay mucha gente que también no sabe. Va a la iglesia, ora, canta, grita, salta, escucha la palabra, escucha hasta por ahí nomás, porque están todo el rato diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Y tú al final terminas de esa reunión y preguntas qué predicó el pastor, no tienen ni idea, no saben. Entonces yo creo que por ahí va el tema de que a nivel secular, ¿por qué no se creen las religiones? Por los mismos cristianos. Nosotros sí. tenemos ahí como somos como un mal ejemplo, y eso es triste reconocerlo. Yo no generalizo a la iglesia porque yo sé que hay creyentes que tienen frutos, se ven sus frutos, pero nosotros estamos hablando de las personas del mundo, el mundo, cómo nos reconoce a los creyentes. ¿Cómo reconoce las religiones? ¿Cómo reconoce a los cristianos? Los cristianos son muy mal mirados Sí. en este tiempo. No hay distintos tipos de creyentes y es triste decirlo, porque nosotros deberíamos ser, como dice Pablo, y, él dijo, ponernos esa capa que usó Pablo de decir, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No hay muchos aquí creyentes que puedan decir esas palabras porque muchos creyentes en este tiempo son muy mal mirados. No son ejemplos. Sí, pues es que ahí, por eso, ahí va todo al nuevo nacimiento. Ahí va todo al nuevo nacimiento. Evangélicos, hay muchos evangélicos. Sí. Convencidos. Hay muchos convencidos, más nuevos nacidos. Nuevo nacido yo creo que hay muy pocos. En una iglesia de 10 personas serán 2 nuevos nacidos. No por pongo eso la palestra porque es somos que, como es, que, 15 es, nosotros. que, es que es una realidad, es una realidad. Eso es lo que muchas veces he hablado con muchos creyentes, bueno, y muchas personas dicen, el hermano se descarrió, murió en el Sí. mundo, murió en el mundo. Ahí llevamos a otro tema, pero es un tema muy importante. Si tú eres hijo de Dios y Dios te escogió por gracia y misericordia del Señor, Él no te va a dejar en el camino, porque fue Dios quien te escogió. Y Dios a sus hijos, dice cuando la Escritura, a mis hijos yo los reprendo, porque si no los reprendería serían bastardos. O sea, no serían mis hijos. Así es. Entonces, decir hijo a alguien no es para que en el camino yo te saco y ya no eres mi hijo, No, pues imposible. por algo que tú hiciste. No, es imposible. No deja de ser hijo. O sea, ese pensamiento descarriado y murió en el mundo, eso no significa que era creyente y murió en el mundo y se descarrió. No.
Eso significa que nunca fue creyente. Qué fuerte. Estaba con nosotros, vestía como nosotros, andaba como nosotros, era igual que nosotros, pero nunca fue de nosotros. Y ese es otro tema que la iglesia debe entender y debe estudiar también Mm. y debe enseñar también, porque muchas veces se toma la palabra de Jesús y Nicodemo. Debéis nacer de agua y del Espíritu, o sea, debéis nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es muchas veces. El nuevo nacimiento es una sola vez Y para siempre. y dice. para siempre. Luego viene la santificación, y la santificación eso va de paso a paso. Va paso a paso. Hasta llegar a un varón perfecto, como dice la Escritura. Y ese Pero ya- eso lo hace el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y eso es algo que como que divide a muchas iglesias, el tema del nuevo nacimiento. Si se pierde o no se pierde la salvación. Ese Creo es que ahí hay un un temita tema bastante que- importante dentro de las iglesias y las Claro. denominaciones de las iglesias, porque y hay, muchos se hay separan por muchos eso. que dicen que sí, otros que dicen que no, y la verdad es que vamos a ver a la Biblia. Así es importante, yo creo que lo más importante de todas las iglesias, y no debería haber ningún tipo de diferencia, pues si estamos basándonos en la Biblia, todos deberíamos ver lo mismo, ¿no? Mire, sabe en sí, bueno, si a mí me preguntan de postura, cada uno tiene su postura. Cada uno tiene su postura, no me puedo meter en la postura del hermano de al lado. Pero si a mí me preguntan, ¿de qué postura es usted? ¿Usted cree que la salvación se pierde? Yo digo que no. Para mí la salvación no se pierde. Pero hay una manera de fundamentarlo, porque Sí, pues, a lo que sí. estamos nosotros apuntando como iglesia, y me incluyo en la iglesia igual, lo que estamos apuntando en la iglesia es que todo sea a la luz de la Escritura. Claro. Entonces, si yo digo que no se pierde la salvación, tengo que fundamentarlo en la... Escritura. Por lo Claro. menos en Romanos capítulo 8 es un tema, pero es muy conocido. Romanos, aquí estamos con la Biblia, Romanos capítulo 8, es muy conocida esta palabra, tremendamente conocida, que habla de un punto, por lo menos, este es de la doctrina de la gracia, si vamos a hablar. Es un brazo del tulip, o sea, de las 5 solas de Calvino. Y este punto de la doctrina se llama la perseverancia de los santos. O sea que la salvación no se pierde, si vamos a decirlo de esa Es manera. seguro en Cristo. Es segura en Cristo. Bueno, ahí cuando dice Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué me significa escogido? Que Dios escogió algunas personas. Claro, cuando uno va a la feria y te dicen, escoja los tomates. Uno elige los tomates. O sea, ¿no? O Sí, sea, y dice escogidos de Dios. claro, sí, igual, ¿Eso qué quiere decir? Que Dios escogió los tomates. claro, y si nos ponemos nosotros cada uno como un tomate, Dios nos elige, Sí. nosotros no hacemos nada, somos tomates. Y luego dice, Decime, tómame. Claro, no podemos. Imposible. y luego Pero, dice, bueno. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y seguimos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Comienza a dar un ejemplo de todas las cosas que existen que nos pueda poder separar del amor de Cristo. No hay nada. Y seguimos leyendo el versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una de las palabras que confirman que la seguridad está en Cristo. Y otra palabra cuando dice de la soberanía de Dios, que muchos han tomado. Bueno, ahí vamos a dar otro tema, pero ese es otro tema más profundo Para más adelante. para Yo hacer creo para que sí. otra, para Sí. otra, para otro podcast. Sí, porque Pero- nos desviamos del tema de la Sí, importancia de Cristo. en sí la salvación en Cristo a sus escogidos, bueno, el escogido de Dios, Dios lo sabrá en el camino. Yo no puedo decir él es escogido porque yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero Dios te promete la salvación, Dios te da la salvación. Y Dios te da la salvación porque en Efesios ahí habla, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. O sea que tú no quisiste ser salvo, sino que Dios te dio el don para que tú fueras salvo. O sea, te dio un regalo para que tú fueras salvo. Ujú. Entonces, ¿cómo en el camino del creyente Dios te va a quitar el regalo? Eso también es como presentar defensa de lo que es Cristo para nosotros. Es una postura. Claro, sí, una Sí, postura. es Defender la como- postura. Porque hay mucha división en cuanto a este tema y lo bueno y lo práctico sería que nosotros no fuéramos creyentes light, creyentes que digan lo que quieran, total. No, nosotros tenemos que tener argumentos. Y yo en este tiempo, yo pienso que este podcast que hoy día hemos realizado es para que vayamos despertando en cuanto a la defensa de lo que es, de cuán importante es Cristo para nuestra vida. Y aquí tuvimos a nuestro hermano Jacob, que es por la fe, porque es por la fe, todo es por la fe y nosotros no sabemos los planes de Cristo, la soberanía, sus decretos, todo, no lo sabemos, pero sabemos que hay un camino y Él no está aquí por casualidad de invitado en este podcast, así que damos gracias por la participación a nuestro hermano Jacob, es mi primo. Damos gracias por su participación y porque está junto a nosotros y pudimos también ver de una perspectiva de primo, porque él asimismo no se llama hermano, todavía no lo es. Y por ese lado él también puede tener un argumento igual que podemos nosotros también compartir. Para nosotros fue muy agradable estar contigo. Para mí igual fue súper agradable estar acá con ustedes. Me gustó el tema de poder hablar ciertos temas con una mirada un poquito afuera de la iglesia. O sea, con uno adentro y uno afuera, pero No existe sí, eso, pero... no, pero la idea es que siempre podamos Una tener broma. este tipo de conversaciones para que, Sí, po. porque hay muchas dudas. Yo a mí en el trabajo personalmente me han llegado esta semana muchas preguntas acerca de la iglesia y de la Biblia. Y la verdad es que yo sé poco de la Biblia y lo que sé trato de darlo a conocer. Pero obviamente me gusta este tipo de programas en donde hayan preguntas reales, yo creo. Preguntas reales de la gente, preguntas que a todo cristiano que viene recién llegando al Evangelio le interesa saber, y también a las personas que llevan tiempo pero no han estudiado. Hay muchas cosas como lo que hablaron el otro día del tema de la vestimenta. Hay mucha gente que le interesa ese tema porque han enseñado cosas que no son reales, Claro. cosas que no son bíblicas y las enseñas como bíblicas. Así que es súper importante tener este tipo de espacios donde poder hablar este tipo de temas Sí, po. que te ayudan a nivel de una vida cristiana, pero como más del proletariado, así como del pueblo. Sí, Porque a po. veces hay muchas iglesias en que hay jerarquía. Eso. Entonces hay cosas que se hablan entre pastores y que no se hablan con el pueblo, con los públicos, digamos, con Lo los que pasa hermanos. es que ¿cachai? el pueblo tiene que recibir lo que las órdenes nomás, decir Claro, las últimas frases, ni siquiera decisiones. sí, entonces está súper importante que podamos tener este tipo de espacio para poder hablar temas que le interesa a mucha gente, y a mí como persona que está en el camino,
Me interesa saber y me interesa debatir temas, como debatimos hoy día en la tarde en el almuerzo, acerca de ciertos temas que seguramente más adelante vamos a tener la oportunidad de conversar con más hermanos o preguntas de la gente cuando subamos esto a YouTube. Si alguien quiere preguntar algo para el próximo podcast, déjelo ahí en la cajita de comentarios, denle me Claro. gusta, compártalo si le gustó el contenido que estamos haciendo. Somos una pequeña iglesia por el momento. Por el momento. Somos una pequeña iglesia en cuanto a lo que son personas, pero en cuanto a lo que es Biblia y lo que es cristianismo, tratamos de ser grandes. Amén. Y Amén. así están nuestros aquí Andrés y también Danilo, que están estudiando teología para enseñar a todos los que estamos en la iglesia. Y esa es la idea, que todos Sí, seamos muy entendidos y podamos defender el cristianismo con pasión, podamos defenderlo con argumentos y que no lo pasen a llevar. Creo que Amén. es lo importante. Que seamos buenos administradores de esta gracia maravillosa. Así es. Contentos contigo, Jaco, de estar contigo, de compartir un momento. Claro, temas hay muchos, muchas preguntas y a veces, como decía mi hermana Nara en el programa anterior, que temas tabú, que hay personas que no conversan, preguntas que les da vergüenza hacer o que piensan que son muy tontas las preguntas. Lo reiteramos, no existen preguntas tontas. No existen. Solo tontos que no preguntan. Exacto, así que estamos muy agradecidos con Jaco y estuvo en las transmisiones ahí en lo que es las cámaras junto a Andrés también. Estamos contentos de que hayas participado hoy día con nosotros. Fue de gran agrado y de gran ayuda también todas las intervenciones que has tenido con nosotros. Para nosotros fue un agrado compartir contigo este podcast y queremos que también se repita porque igual es bueno que vaya variando, como decía mi hermano Jacob, variar y que todos trabajemos es maravilloso. Así que estoy contenta de que hayas participado con nosotros. Bueno, ahí como estamos en las cámaras aquí, bueno, nosotros somos los que vemos todo el tema de Detrás de cámara. detrás de cámaras. Detrás de cámara, detrás de micrófonos y luces y todo eso que está. Es todo un gran trabajo detrás de las cámaras. Sí. Bueno, pero es algo nuevo, pero tenemos que ser útiles para todo, Sí. siempre útiles. Hay muchísimos temas que podemos hablar, muchos temas. Ese tema que habló mi hermano hace un tiempo atrás, que dijo de la jerarquía que hay en las iglesias. Claro. Es un tema Es un tema tremendo. Tremendo. Sí. Es un tema tremendo, Sí. es un tema ¿Por tremendo. qué el hijo del pastor tiene que ser pastor? ¿Por qué? Sí, pues es que es una realidad y... Es como un reinato. Y si ustedes nos ven más por las redes, vamos a hablar de esos temas también. Esos temas, pero con la Biblia en mano, porque son temas muy grandes. Son temas muy grandes de la jerarquía en las iglesias, de la familia del ministro. ¿Qué más podríamos hablar? Podríamos hablar de los atributos de Dios, los testimonios que tienen los hermanos. Eso es un tema súper importante, lo que tiene que tener un ministro y la familia del ministro, porque, bueno, según lo que he escuchado ya un pastor, José Manuel Sierra, si no lo han escuchado, escúchenlo, súper bueno. Él dice que antiguamente para ser pastor o algo que tenga algún puesto en la iglesia primitiva, que todos hablan de la iglesia primitiva, En la primera. Sí. tenías que tener unos estándares de vida pero increíblemente elevados, y no solo tú, también tu familia. Sí. Tus hijos tenían que ser convertidos, tu señora también, y tenías que llevar una vida pero impecable ante Tenías los que ojos de tener todos. frutos. O sea, Y mire, justo No lo entramos- alarguemos más, justo hermano, entramos porque a este vamos a cambiar Sí. el tema Es completamente. que hay un tema cuando ella habla y una gran realidad y terminando así al tiro lo dejamos para el próximo para- podcast. para el próximo programa, que está bien ya, como dijo Jacob, hay que ser intachable, el siervo de Dios tiene que ser intachable, pero llega un momento que el siervo de Dios es encontrado en alguna falta, sea la que sea sexual, que es lo que más hay, es triste, pero se ve mucho eso en los ministerios. Cualquier falta que tenga,
como en 1 Timoteo capítulo 3 dice que el varón de Dios tiene que ser intachable delante de la iglesia y delante al mundo. Dios puede restaurarlo, amén, Dios puede restaurarlo. Si es hijo de Dios, Dios lo puede restaurar y Dios lo puede levantar nuevamente. Pero llegar a ser pastor nuevamente, eso es antibíblico. O sea, Es antibíblico. Si quiero, Bueno, eso es antibíblico y eso sería para el próximo programa. Sí, con yo la creo ayuda que del sí, Señor. porque si no ya estaríamos como 3 horas aquí 5 o hablando 6 y horas ya, de muchos ya temas. estamos de madrugada aquí en Chile. Ya estamos de madrugada grabando y ya pasaron un montón de cosas, un montón de percances que tuvimos, pero se logró hacer el podcast, se logró grabar. Oh, Espero sí. que esté grabando el computador, porque también es mi primera vez en la que estoy aquí detrás de cámara, porque siempre lo hacía Andrés, él es el experto en temas de cámara, yo más que nada luces. Y ahora es mi primera vez que estoy aquí en transmisión y también haciendo, hablando, que ya Que igual es importante. claro, pero aquí con la ayuda de Dios yo creo que salió todo bien, así que Amén. no, Bueno, hay que entender también que hoy día, bueno, chicos, en el programa tuvimos muchos percances. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la obra del Señor. También tenemos que tener una iglesia bonita. Entonces estamos trabajando en ello para que los que tengan que llegar lleguen a un lugar hermoso, acogedor. acogedor, sí. donde se sientan en su casa. Así que por eso es que también tuvimos algunos percances, pero como decía Jacob, todo gracias al Señor. Me alegro, chicos, de que se hayan sentido bien. Bueno, se soltaron, ¿ah? Al final se soltaron. Al final sí, al Yo final. también me solté porque sí. igual no es muy difícil estar delante de las cámaras, tarde, pero sí, fue genial y damos gracias a Dios por esto y así. gracias a todos. Y lo que dijo nuestro hermano Jaco, no hay que olvidarlo, es que dejen sus comentarios, Denle, cualquier comparte. consulta, algún tema que ustedes quieran que nosotros conversemos acá, pongamos en el panel, háganlo, que llegue a nuestros claro. oídos. Háganos saber lo que tenemos- quieren hablar, sus preguntas, denle comparte, Claro. me gusta, Suscríbanse. suscríbanse al canal para que estén Claro. ahí de los primeritos cuando salgan los podcasts, Exacto. porque estamos pensando hacer también podcast en vivo y la idea es que puedan también hacernos sus preguntas en vivo para que Claro, los podamos- hermanos aquí que son más entendidos, aquí Andrés, Los vamos a tirar Solán, a nos los van a leones. estar ahí respondiendo sus preguntas en base a la Biblia. Si usted quiere aprender de la Biblia, quédese con nosotros, suscríbase al canal porque aquí va a aprender muchísimo. Sí, así que muchas gracias por compartir y por estar con nosotros y por estar ahí, atento a lo que es el del podcast de la Iglesia Bíblica Independiente. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Estamos también en Spotify. En Spotify búsquenos como IBI Podcast. Así que gracias por estar aquí. Nos despedimos. Un aplauso aquí con nuestra palestra. Damos ¡Bravo! gracias por todo lo que pudimos Bravo, realizar bravo, en este bravo, día. Chao. Gracias a todos. Compartan, compartan.